Maestros, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Manuel Quiles Cruz aquí transmitiendo desde la Ciudad de México. Hace un calor muy bueno este verano. Vamos a transmitir, vamos a dar la sesión final de los principios pedagógicos para que el día de mañana pueda yo ya meterme a la semana de actualización. Voy a meterme a la semana de actualización el día de mañana, que es jueves. Viernes y sábado estaré trabajando con grupos de educadoras y el lunes estaré trabajando con supervisores escolares, ya en el regreso de los supervisores escolares en el Estado de México, que hemos venido comentando, por ejemplo, ayer lo del modelaje y lo de valorar el aprendizaje informal. Y algunos maestros me han dicho que no estoy diciendo lo mismo que vienen en los aprendizajes clave. Y yo digo, bueno, no pretendo repetir lo que dice en los aprendizajes clave, pero sí hago muchas referencias a los propios aprendizajes clave. Inclusive en esta idea de promover la interdisciplinariedad o la interdisciplina, entonces lo veo desde el enfoque competencial y recupero el proceso de enseñanza donde se promueve la relación entre asignaturas, áreas y ámbitos. Pero yo lo estoy viendo desde esa idea porque parto del enfoque competencial y porque veo la información dentro de la idea de promover la interdisciplina, veo a la información como toda la idea que vamos formando de la propia información y que en los aprendizajes clave me dicen que son piezas básicas del aprendizaje. Es decir, esta parte de la búsqueda de información que yo he comentado ya en otras videotransmisiones, yo lo asociaría con la parte del manejo de los proyectos, pero sobre todo con la parte del manejo de lo que sería el método de proyectos. Si yo lo muevo desde ahí, entonces sí voy a ver la información y voy a ver la enseñanza entre asignaturas, áreas y ámbitos. Y cuando yo lo empiezo a ver desde las asignaturas, áreas o ámbitos y veo la búsqueda de información, necesariamente viene a mi mente ir hacia los métodos de proyectos originales, no el proyecto que me están manejando, el método de proyectos original, como lo propuso la escuela nueva y como siguen viendo las educadoras que sigue funcionando. Entonces, ¿cómo voy a preparar con mis estudiantes o cómo voy a crear con mis estudiantes las estructuras de conocimiento y cómo estas estructuras de conocimiento las voy a llevar a los campos de la disciplina o a situaciones nuevas? Y este es un concepto que no va a ser muy fácil en el manejo de la información, en la gran variedad de información que hay, metodológicamente no es tan sencillo. Es decir, ¿cómo hago estas estructuras de conocimiento? Necesariamente debo de tener el conocimiento. Por eso aquí es donde yo digo que hay un choque, dicen y no dicen. Se dan cuenta que los conocimientos son fundamentales. O sea, los conocimientos son fundamentales porque ellos lo están usando en el concepto de aprendizaje clave. Cuando hablan del conocimiento, sí, de la habilidad, de la actitud, del valor y de la práctica. Y cuando me están hablando aquí en el manejo de la información, valorar todo el trabajo, toda la idea de la información, y me hablan de estas estructuras de conocimiento que se transfieren a campos disciplinarios o a situaciones nuevas. Entonces, ¿cómo hago para adaptar lo que en el 2011 me empezaron a hablar como la movilización de los aprendizajes y cómo le hago para potenciar la utilidad en la sociedad del conocimiento? Este discurso requiere de mucha explicación. No es tan sencillo como lo están manejando, como lo están presentando en los principios pedagógicos. Bueno, aparte de la disciplina, aparte de la información, me hablan del trabajo colegiado y el día de ayer yo hablaba del trabajo en pequeño equipo, o en pequeño grupo, y hacía una serie de referencias históricas sobre la sociedad humana y sobre su producción cultural. Entonces, ¿de qué se trata el trabajo colegiado si no sea de transmitir, de compartir experiencias, de compartir intereses, de compartir preocupaciones, de ayudarse a encontrar o a construir respuestas propio colectivo para los diversos temas que se tengan que abordar? Por eso el trabajo colegiado sí es importante, un trabajo en pequeño grupo
dónde se manifiestan las experiencias de los sujetos, dónde están presentes los intereses y dónde las preocupaciones también surgen. Y desde ahí, por ejemplo, cómo le doy importancia a la cultura del aprendizaje. Así como le doy importancia a la cultura de lo que sería la parte que tiene que ver con la enseñanza en cuanto a favorecer la serie de aprendizajes individuales y colectivos, entonces, ¿cómo le doy importancia yo a promover en el estudiante las relaciones de aprendizaje? ¿Cómo puedo armar estas relaciones de aprendizaje para que entre estudiantes puedan comunicarse con otros para seguir aprendiendo? Todo el aprendizaje, cómo se favorece el aprendizaje individual, cómo se favorecen los aprendizajes colectivos, cómo promueven los estudiantes el establecer esas relaciones de aprendizaje, cómo puedo colocar el sentido de la comunicación con sus pares para que sigan aprendiendo, para que sigan construyendo, para que puedan obtener los propósitos comunes en esta idea de la construcción del conocimiento. Y obviamente que si se mejoran los aprendizajes en colectivo, es muy probable que también se mejoren en lo individual. O mejorando el trabajo en lo individual, es probable que se maneje y se mejore el trabajo colectivo. Por eso los sentidos son muy importantes. El sentido es muy importante porque aunque el principio pedagógico de favorecer la cultura del aprendizaje no me hable de los sentidos que se tienen que manejar en la escuela, yo tengo que observar el sentido de cohesión, de comunicación y de pertenencia. Y estos los tengo que observar y no me lo dicen los aprendizajes clave, pero mi idea de trabajo profesional me dice, mi intuición me dice que eso es importante. ¿Por qué? Porque necesito ver también entre los estudiantes y conmigo qué tan cerca o qué tan lejos estamos en el sentido de la cohesión o cómo nos hablamos en el sentido de la comunicación para poder avanzar de manera individual y de manera colectiva. Pero también, como decía yo en otra videotransmisión, cómo nos mostramos la disciplina, cómo nos mostramos el trabajo y cómo nos mostramos el respeto para poder obtener un sentido de pertenencia. Por eso, favorecer esta cultura del aprendizaje, bueno, pues tiene que ver inclusive con cuestiones teóricas, porque así lo tratan de relacionar, y lo relacionan a partir del aprendizaje a través de los errores. Ahí están los glosarios, que yo hice una serie de glosarios, ahí sí, de los libros de Gerardo Hernández Rojas, desde 6 corrientes de psicología implicadas en la educación, e hice mis glosarios desde esos libros, y entonces yo ahí hablo del maestro que reconoce el error de sus estudiantes y cómo lo tiene que orientar. Por eso, en la cultura del aprendizaje, hay una oportunidad para aprender a partir del error, de reconsiderar y de rehacer. Es decir, cometo errores, pero esos errores me sirven para aprender. Siempre en la vida, después de cualquier problemática, surge en mí un aprendizaje. Tengo que aprender de las problemáticas, tengo que aprender de mis errores, de mis tropiezos. Por eso igualmente tengo que aprender de los errores, tengo que observar en mi alumno cómo aprende a partir de sus errores, cómo se va reconstruyendo él mismo, cómo se rehace él en el tono de fomentar el desarrollo de la creación de oportunidades, dijéramos desde el conductismo, de realimentación o de retroalimentación con sus pares. Por eso el aprendizaje, la cultura del aprendizaje, al reconocer que se aprende desde los errores también, pues aprendo junto a mis pares, y aprendo junto a mis pares y eso ayuda a los adolescentes, ayuda a los niños a que tomen conciencia de su aprendizaje. Pero tomar conciencia de su aprendizaje implica percatarse qué están haciendo y para qué lo están haciendo. Y yo soy el que llevo la batuta en el proceso de aprendizaje porque es un problema de práctica docente mía y reconozco el derecho que hay de involucrarse en este proceso para promover con mis estudiantes la participación activa y su capacidad para conocerse. Es decir, cada estudiante tiene que conocerse, esto es lo difícil, llegar a conocerse qué tan fuerte o qué tan limitado estoy para poder acceder a aprendizajes. Y tengo que generar estrategias también para aprender.
En los 70s, en los 80s, estos aprendizajes, estas estrategias, tienen que ver con las técnicas de estudio. Acá, en la segunda década del siglo XX, entonces tengo que generar estrategias cognitivas y metacognitivas que ayuden a los estudiantes también a reconocer qué hacen, cómo aprenden, para qué aprenden, pero también que los ayude a regular las emociones, los impulsos, las motivaciones en el proceso de aprendizaje. Por eso cuando yo doy un curso, cuando trabajo con maestros y hago la evaluación, observo qué me dan como respuesta cuando les pregunto qué con la motivación, cómo coloco yo la motivación. Y siempre, por fortuna, encuentro que hay motivación que genero entre los maestros y que esto me permite a mí también monitorear los grupos con los que trabajo en varias sesiones, porque me gusta trabajar varias sesiones con los grupos. Entonces puedo darme cuenta del tiempo. El tiempo también es algo importante. Cuando mis alumnos me dicen que el tiempo se ha ido rápidamente, como a veces aquí en las videotransmisiones me dicen el tiempo se fue muy rápidamente, entonces yo me percato de que el trabajo va bien. Y que además, aparte del tiempo, la estrategia del discurso, porque la estrategia del discurso, si yo lo pasara a favorecer la cultura del aprendizaje, tendría que ver la estrategia de estudio. Pero aquí lo que veo yo es la estrategia del discurso. Si el discurso tiene relación histórica, si el discurso tiene una relación con la experiencia, si el discurso tiene una relación con lo que sucede en términos reales en las instituciones educativas, o si nada más estoy lanzando ideas por lanzarlas. Pero los que son maestros se percatan de cómo voy tocando los puntos, y los que ya tienen años se dan cuenta si conozco la parte de la educación, y si conozco la parte de la política educativa, la historia de la educación, si conozco programas anteriores a los que estamos trabajando, y entonces eso lo que me permite es generar mi estrategia de trabajo. Si en los 70s hablábamos de técnicas de estudio y hoy hablamos o hablan desde los aprendizajes clave de estrategias de estudio y generan las interacciones para propiciar los aprendizajes como tales, porque yo creo que todos los aprendizajes son relevantes. No creo que haya un aprendizaje que sea menor que el otro. Todos los aprendizajes nos van a ayudar de alguna manera, porque lo que se va generando, como lo hace la educadora, es generar la autonomía del aprendiz, la autonomía del estudiante. Porque lo que hace la educadora históricamente, esté o no esté en un programa, pero lo hace históricamente, es generar procesos de autonomía y con eso también los aspectos de socialización. Pero si esto yo lo llevo a la escuela primaria o lo llevo a la escuela secundaria, entonces voy a generar procesos de autonomía y voy a ayudar a que mi alumno desarrolle un repertorio de estrategias para el aprendizaje. Pero este repertorio de estrategias para el aprendizaje lo tengo que hacer comulgar con mi repertorio didáctico. Y ahí es donde está el problema. Los maestros generalmente se van al libro, se van al enfoque, empiezan a trabajar las lecciones, la paginación, y ahí se van. Poco generan la idea de mover un repertorio didáctico. Y cuando yo tengo un repertorio didáctico amplio con mis alumnos de primaria y de secundaria, mis clases son sensacionales. Yo aquí en esta idea lo único que manejo es un discurso, porque yo creo que muchos de los maestros que ven mis videotransmisiones están en condición de aprender y necesitan escuchar los discursos. Por eso, generar estrategias de aprendizaje, generar un repertorio de estrategias de aprendizaje por parte del estudiante y por mi parte, generar un repertorio didáctico, necesariamente tendrá que llevarme a hábitos. Y los hábitos de estudio son importantes. Es decir, tiene que haber estudio. No todo es construcción. Tiene que haber conocimientos. Tengo que estudiar para poder, que yo como estudiante, en la medida, ayer tuve una asesoría y mi asesorada le digo, tienes que hacer esto. Yo le doy las indicaciones porque llevo un control operativo sobre ella. Y le digo, esto es lo que tienes que hacer. Y no olvides que debes de tener esa educadora, que cuando vengas a verme,
necesito que traigas tu guía de la educadora. Y tienen que traerla, es su herramienta. Pero conforme yo le voy dando las indicaciones, si ella va buscando información, por ejemplo, en la computadora y va navegando y va buscando artículos que le sirven, lo que hace ella es tomar confianza. Entonces genera confianza en sí mismo y su capacidad de ser responsable de su propio aprendizaje. Es decir, solamente puedo generar la confianza si yo también le muestro a mi estudiante qué calidad de repertorio tengo yo. Por eso, así se van moviendo los principios pedagógicos, por ejemplo, como la idea de propiciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje, y hay una gran diversidad como trabajo. Yo tuve alumnos que estarían en términos de inclusión educativa ahorita, pero en los 70 los tenían, alumnos que tenían diversas características, y pues yo los tenía que reconocer con ese aprecio a la diversidad individual, cultural, étnica, lingüística, social, como características positivas dentro del proceso de aprendizaje en el aula. Tengo que reconocer a todos mis estudiantes, tengo que identificar y transformar los prejuicios. ¿Cuál es el ánimo? Pues impulsar el aprendizaje de todos los estudiantes. Yo necesito impulsar a todos mis estudiantes y los tengo que impulsar estableciendo cuáles son las metas de aprendizaje que van a ser los retos que van a enfrentar mis propios estudiantes. Yo recuerdo, por ejemplo, hablando de retos, porque los retos cognitivos son muy importantes, en nuestro libro de Pienso, Razono y Reflexiono, que generé con un valioso grupo de maestros, entre ellos Jesús Luna Mejía, Ildefonso Bautista Sotelo, Leopoldo Quiles Cruz, Emma del Carmen Rodríguez, Sandra Valdés Nasser, María Guadalupe Peña, Adriana Guadalupe Islas y su servidor. Generamos una serie de retos cognitivos donde pues teníamos que colocar las habilidades de los niños, porque nosotros estábamos trabajando las habilidades. Pero si esto lo hiciéramos cuando se hacía el trabajo en el salón de clase, entonces veíamos también cómo se podían desarrollar valores o practicar valores, como el respeto, como la solidaridad. Los alumnos de secundaria me van a pedir necesariamente que yo sea justo y que me apegue a todos los derechos humanos. Y eso es lo que voy observando cuando ya voy trabajando con mis alumnos, donde las prácticas que se van reconociendo como prácticas de interculturalidad o como entender las diferencias, la reflexión individual, la participación activa de todos y donde el diálogo está presente como herramientas para favorecer el aprendizaje. Y esta idea tiene que ir por ese concepto de diversidad como una fuente de riqueza para el aprendizaje. Y voy observando todos los principios pedagógicos y finalmente me hablan de la disciplina como apoyo al aprendizaje. Pero yo no entiendo disciplina como lo entiende aprendizaje es clave, ¿sí? Es decir, así como me están hablando de que en la escuela se tiene que dar cabida a la autorregulación cognitiva, a la autorregulación moral, pues el maestro tiene que estudiar mucho estas cosas. No nada más es decir, sí, la autorregulación cognitiva, la autorregulación moral. A veces ni siquiera el concepto de moral, ¿no? O el concepto de norma, que sería el concepto anterior a moral. Norma, un comportamiento que puede estar escrito o no escrito, pero se tiene que cumplir. Moral como el conjunto de normas, moralidad como la manera en que se practican esas normas. Y lo que tengo que conocer es el desarrollo moral de mis estudiantes. Y desde ahí pues tengo que meterme a Kohlberg para poder reconocer el desarrollo moral de mis estudiantes y observar por qué mis alumnos de segundo de secundaria me exigen justicia, o por qué mis alumnos de cuarto de primaria me exigen entre ellos mismos reciprocidad. Y el trabajo del maestro, el trabajo del directivo, que tiene que ver en esta idea de la disciplina, pues con el apoyo del trabajo, del aprendizaje, un aprendizaje seguro, un aprendizaje cordial, alegre, acogedor, colaborativo, dicen ellos, no me gusta el concepto, y además estimulante para que cada uno de los niños y de los adolescentes se sienta seguro con lo que está haciendo. Y yo aquí es donde asocio
que el concepto de disciplina lo traduzco no en el sentido de comportamiento, sino el trabajo como disciplina o la disciplina como trabajo. Un grupo disciplinado es un grupo que trabaja. Un maestro disciplinado es un maestro que trabaja. Una escuela indisciplinada es una escuela que no trabaja. Un maestro indisciplinado es un maestro que no trabaja. Un alumno indisciplinado es un alumno que no trabaja. Un alumno disciplinado es un alumno que trabaja. Se puede decir muchísimo. Siento que están muy cortos, muy ralas las explicaciones de los principios pedagógicos, que inclusive desde el 2011 estaban mucho más amplios esas explicaciones. Pero bueno, así aparecieron en aprendizajes clave y con esta sesión damos por terminado el segundo curso. Los que quieran su constancia la pueden pedir a maestromanuelquiles@gmail.com. Les agradezco mucho, denle ahí compartir. Ya a partir del 31 de agosto voy a transmitir desde YouTube. El 31 de agosto voy a transmitir desde YouTube y las sesiones particulares específicas de cursos las voy a realizar a través de una plataforma también, ya donde van a tener clave de entrada, de ingreso, de registro, y nos vamos a poder ver, porque me van a poder ver en la transmisión en vivo. Esas sí van a ser clases directas. Ahí vamos a aceptar preguntas y la capacitación pues sigue, la actualización sigue. A partir de mañana voy a hablar sobre la semana de actualización que vamos a hacer. El día de hoy fue un trabajo arduo desde temprano, diversas reuniones con el profesor Manuel Zabaleta Santamaría, que está preparando una serie de novedosas estrategias sobre animación a la lectura que va a presentar en Monclova 2018, y después reunión con centros de maestros, después una reunión con supervisores escolares, ayudándoles a preparar el trabajo que mañana arranca en los sectores en el Estado de México y creo que de manera general, y que el lunes ya estará trabajando el conjunto, el grupo de supervisores escolares. Por eso el día de mañana voy a hacer una serie de comentarios sobre la semana de actualización. Ahí de manera general, los aprendizajes clave, las relaciones con el curso, las comparaciones con el 2011, los nuevos materiales que se van a utilizar, el acuerdo de evaluación, que ya revisaron también, la autonomía curricular y la educación socioemocional, son los temas que mañana voy a empezar a abordar. El viernes no voy a transmitir porque tengo actividades ya programadas muy fuertes. El viernes, el sábado tampoco voy a transmitir. El domingo estaré transmitiendo a partir de las 21:30 horas y el domingo será la segunda sesión de la semana de actualización. Mañana primera sesión, domingo segunda sesión, y así nos vamos toda la semana con la semana de actualización para que el día 6 que lleguen a sus escuelas pues tengan una idea, bueno, al menos escuchen mis puntos de vista, que tal vez no siendo los mejores lo hacemos con muy buena voluntad. Y por eso les agradezco a quienes comparten mis videotransmisiones. Ahí denle compartir, mándenlo a sus grupos para que en los grupos se distribuya. A partir del 31 de agosto voy a estar transmitiendo desde YouTube y solamente van a poderme ver los que estén en YouTube. Y las clases particulares de cursos a través de la plataforma que te daremos a conocer. Ahí va a entrar el diplomado de actualizadores, capacitadores, la formación de capacitadores y actualizadores. Ahí van a entrar cursos que tienen que ver también con la evaluación, porque me lo siguen pidiendo, y ahí estaremos. Maestros, les agradezco mucho su atención. Soy Manuel Quiles Cruz, muy buenas noches, maestros, hasta mañana. Que estén muy bien, gracias.